No hay nadie fiel como el Señor. Aférrate a Él y deja que Él guíe tus pasos. Bienvenidos a Rocking Chair. Hoy comenzamos una nueva serie, una que abarca 7 capítulos y sigue un solo hilo narrativo, continuo e ininterrumpido. Al entrar en la historia de la Pascua, quiero compartir cómo estoy abordando esta sección. Éxodo 8 al 14 forma un solo arco. Las plagas, la Pascua y el cruce del mar. Todo ello conduciendo al canto de Miriam en el capítulo 15. Actualmente anticipo cubrir este arco en 3 videos, pero a medida que avance más profundamente en el texto, podría expandirlo si la narrativa así lo exige. También quiero compartir algo personal. En los próximos meses, me someteré a una reconstrucción dental mayor. Cuando estaba en Afganistán, durante un enfrentamiento en el que fuimos emboscados, me derribaron los dientes frontales y nunca atendí el daño. El Señor ha dispuesto ahora que pueda recibir un juego completamente nuevo de dientes sin costo alguno, y estoy profundamente agradecido. Esto significa que, por un tiempo, puede que no pueda hablar con claridad, pero no dejaré de hacer videos. Si es necesario, usaré una voz de IA. La voz podrá ser artificial, pero la enseñanza es mía. Y si estás escuchando en español o portugués, ya estás oyendo una voz de IA. Lamento eso, no hablo ninguno de los 2 idiomas, y producir esas versiones requiere un esfuerzo y un tiempo significativos. Desearía poder entregarlas con mi propia voz, pero no tengo el acento adecuado. Oro para que mis oyentes de habla hispana y portuguesa reciban estos videos con gracia, sabiendo que, aunque la voz suene fabricada, el mensaje proviene de mi corazón y de mis oraciones. Ahora, entremos en esta historia de exilio y redención, la historia de lo que sucede cuando las personas ignoran los mandamientos de Dios, y de cómo el Señor lo redime todo. Cuando tengas tiempo, te animo a leer la narrativa completa, desde Éxodo 8 hasta Éxodo 14. Esta es su historia. Y este es su amor por ti. Éxodo, capítulo 8. Comenzando en el versículo 1, dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlos ir, enviaré una plaga de ranas sobre todo tu país. El Nilo hervirá de ranas. Subirán a tu palacio y a tu dormitorio y sobre tu cama, a las casas de tus oficiales y sobre tu pueblo, y a tus hornos y artesas de amasar. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus oficiales. Lo que quiero que sientas en el capítulo 8 es el fuerte sentido de fracaso con el que Moisés y Aarón tuvieron que lidiar. Cuando lees esta historia, parece como si estas plagas que Dios enviaba sobre Egipto hubieran ocurrido una tras otra, de modo que las 10 plagas se desarrollaron en 10 días, o quizá incluso en 10 semanas, si eres generoso con la línea de tiempo. Una plaga por semana. Sin embargo, sabemos por las pistas dadas en estas historias que todo este proceso tomó alrededor de un año. Así que, si lees esta historia como si las plagas ocurrieran una tras otra, obtienes la impresión de Moisés y Aarón dominando completamente a Egipto, la narrativa creciendo exponencialmente en suspenso y poder cada día. Los hebreos están bailando y celebrando cada día con cada nueva plaga, y los egipcios están consternados y escondiéndose. Pero ese tipo de historia no reflejaría nuestra propia experiencia en la vida, ni tampoco trata honestamente con las circunstancias sobre el terreno en Egipto en aquel tiempo. En cambio, lo que es más probable, dadas las pistas y los detalles de la historia, es que Dios enviaba una plaga. Los egipcios cedían temporalmente, pero con suficiente tiempo. Sus corazones se endurecían, mientras explicaban de alguna manera la maravilla que Dios había realizado. Y a medida que sus corazones se endurecían después de cada plaga, se volvían más y más resentidos hacia los hebreos que, según ellos, estaban jugando estos pequeños trucos de magia sobre ellos. Así que la verdad se alinea más con una sensación constante de derrota,
en lugar de una sensación de estar dominando completamente a Egipto. Moisés y Aarón realizaban un milagro maravilloso e inexplicable delante de todo Egipto, y luego tenían que volver a casa y escuchar historias de más hebreos siendo abusados, quizá incluso asesinados o torturados, por causa de lo que Moisés y Aarón habían hecho. Moisés sabe que Dios está ganando, pero todo a su alrededor parece pérdida. Y sabemos que este es un patrón porque lo vemos en diversas formas por toda la Biblia, incluida la vida de Cristo. El mismo Señor volvió a demostrar esta historia. Obedeció al Padre, hizo todas las cosas correctas, dijo todas las palabras correctas, permaneció fiel y humilde. Pero si pudieras colocarte en su tiempo, sin saber exactamente cómo se desarrollaría el futuro, podrías concluir que todo lo que el Señor está haciendo no parece estar funcionando. De hecho, cuanto más hablaba verdad simple, y cuanto más liberaba a las personas, peor se ponía para Él y para sus seguidores. Y después de que la iglesia nació, vemos esto una y otra vez, historia tras historia de apóstoles individuales, sufriendo las mismas circunstancias y escribiendo cartas a las iglesias describiendo el patrón para ellos, porque ellos mismos estaban experimentando esta ilusión de inutilidad, este peso constante de hacer todas las cosas correctas, pero recibir resultados realmente malos. Dios se mueve. Nada cambia. El enemigo contraataca. Sientes que empeoraste las cosas. Te preguntas si malentendiste a Dios o si por alguna razón Él te está castigando. Y es importante ver estos patrones en la Escritura, porque cuando tú mismo comienzas a seguir al Señor y das un giro en tu vida y comienzas a hacer todas las cosas correctas, cuando te alineas con la verdad y sueltas aquello que te mantenía atado, sabes que estás siendo liberado, y sabes que estás haciendo lo correcto, y sabes que ahora te estás convirtiendo en lo que fuiste creado para ser. Entonces, ¿por qué todo se siente peor? ¿Y por qué parece que eres la única persona que ha experimentado esto? Cuando ves los patrones en la Escritura, puedes ser consolado al saber que no eres la única persona que ha experimentado este patrón, y que no estás siendo señalado por Dios ni escogido para sufrir por alguna razón. Y de esto, podemos aprender lo que significa caminar por fe. Los cristianos usan mucho ese lenguaje. Caminamos por fe. Pero a veces me pregunto si quienes lo dicen entienden lo que significa. Esta historia de las plagas que comienza en Éxodo 8 define esa frase para nosotros: caminar por fe y no por vista. No significa que confiamos en Dios aunque no veamos ninguna evidencia de Él en alguna temporada de nuestra vida. No, es mucho peor que eso. Significa que confiamos en Dios y caminamos por fe incluso cuando toda la evidencia que vemos nos dice que Dios está en nuestra contra, que está tratando de destruirnos o que nos está castigando por una razón desconocida. Cuando estamos haciendo todas las cosas correctas y continuamente obteniendo todos los resultados incorrectos. Ahí es cuando estás caminando por fe, no cuando Dios te da todo lo que pides. Para eso no necesitas fe. Cuando estás viviendo en lo sobrenatural, todos por quienes oras reciben su milagro. Todo lo que tocas se convierte en oro. No necesitas fe en esas temporadas. Y si caminas con el Señor, tendrás esas temporadas. Y son gloriosas. Pero luego hay temporadas en las que Dios necesita trabajar en tu fe. Y la fe solo nace en lugares oscuros, lugares silenciosos, lugares donde tu fuente de agua se convierte en sangre, o donde eres abrumado por mosquitos o ranas. La fe es cuando sigues presentándote, no cuando nada está pasando, sino cuando todo lo malo está pasando, y aún así aquí estás, confiando en Dios. Esto es lo que vemos en esta historia, un pueblo que sufre las plagas junto con Egipto, y no pierde la esperanza. Recuerda, la historia del Éxodo no comienza con confrontación, no comienza con ranas, ni con sangre, ni con tinieblas. Comienza con José, un esclavo, un prisionero, un extranjero, y a través de él,
Dios bendijo a Egipto. Antes de que el juicio tocara su tierra, Dios ya había tocado sus vidas con bondad. Los salvó del hambre, los alimentó con grano, preservó su agua, interpretó sus sueños, les advirtió del peligro antes de que llegara, levantó su nación cuando debería haber colapsado. Y nota la ternura de Dios en esos primeros capítulos. Potifar compra a José y Dios no lo derriba. La esposa de Potifar miente y Dios no venga a José. Potifar lo encierra en prisión y Dios permanece en silencio. El copero se olvida de José y Dios no lo castiga. Lento para la ira, rápido para bendecir, paciente con los pecadores, generoso en misericordia. Así es como comienza la historia, con bendición. Pero la bendición no es todo el patrón, porque la bendición siempre lleva un llamado, un mandato, una ley. Una ley es cualquier cosa que Dios nos ordena hacer o no hacer. En el jardín del Edén, Dios nos dio una sola ley. No comas del árbol que está en medio del jardín, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. No pudimos guardar ni siquiera una sola ley. La quebramos, y por eso sufrimos el castigo de Dios, y luego fuimos exiliados a un mundo cruel y violento. Pero si lees Génesis con atención, verás algo extraordinario. Después de que se dio la ley, después de que nos rebelamos, después de que se declararon el castigo y el exilio, Dios mismo proveyó una cobertura. Mató a un animal inocente y nos vistió con su piel. Cubrió nuestra vergüenza y culpa con un sacrificio. Así que el patrón desde el principio es este: bendición, ley, castigo y exilio. Y luego una cobertura que Dios provee para ocultar nuestra vergüenza. Cuando Noé y su familia aterrizaron en la montaña llamada Ararat, Dios los bendijo con toda la tierra y les dio 7 leyes. No idolatría, no blasfemia, no asesinato, no inmoralidad sexual, no robo, no comer carne de un animal vivo, establecer tribunales de justicia. Y para cuando llegamos a Jacob y a sus 12 hijos, el patrón ya se ha repetido. La humanidad ha quebrantado las leyes otra vez. Asesinato, inmoralidad sexual, robo, injusticia, engaño e incluso idolatría aparecen no en las naciones, no en los paganos, sino dentro del propio hogar de Jacob. Si así se ve la familia del pacto, imagina la condición del mundo que los rodea. El patrón permanece intacto. Bendición, ley, rebelión, castigo y exilio, y la necesidad desesperada de una cobertura. Entonces, ¿qué les sucede a Jacob y a sus hijos? Lo mismo que ocurrió en Edén: exilio. Son expulsados de la tierra de Canaán por causa del hambre y obligados a descender a Egipto. Y así como Adán y Eva intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera, los hijos de Jacob intentan cubrir su pecado con la piel de un cabrito empapada en sangre. Pero, igual que en Edén, su cobertura es una mentira. No oculta nada, no sana nada, no salva a nadie. La verdadera cobertura llega después, no de un animal, sino de un hombre, del mismo hermano al que traicionaron, del que vendieron, del que creyeron muerto. Cuando la familia finalmente llega a Egipto y descubre que José está vivo, exaltado y gobernando por la mano de Dios, José se convierte en su cobertura. Él los perdona, Él los alimenta, Él los protege. Él cubre su culpa con misericordia, tal como Dios cubrió a Adán y Eva con la piel de un sacrificio inocente. El patrón está completo: bendición, ley, rebelión, castigo y exilio, y una cobertura que solo Dios puede proveer. Y en Éxodo, después de que los egipcios han tomado a los hebreos como rehenes y los han mantenido como esclavos, vemos que este antiguo patrón comienza a resurgir otra vez: bendición, ley, rebelión, castigo y exilio. Y eventualmente veremos la cobertura, incluso para Egipto. Mira de cerca esta narrativa conmigo. Primero Dios bendijo a Egipto.
Los bendijo con José y con el pueblo hebreo. Los bendijo salvándolos en un tiempo de hambre. Ahora Dios les da a los egipcios un mandato, una ley de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo. Este mandato es una ley de Dios para los egipcios. Es una ley porque Dios está emitiendo un mandato a Egipto. Él espera que obedezcan o sufran las consecuencias. Pero, como vemos aquí en Éxodo 8, Egipto endurece su corazón contra el mandato de Dios. El faraón se rebela contra Dios como Adán y Eva en el jardín, como los 12 hijos de Jacob rebelándose contra las leyes de Noé que Dios había dado. Así que, al leer estos capítulos, vemos a Dios avanzar hacia la segunda fase del patrón de redención: castigo y exilio. No destrucción, no todavía, sino disciplina. Un sacudimiento, una advertencia, una misericordia envuelta en severidad. Porque así es como Dios trata con las naciones, con las familias, con los individuos. La bondad de Dios te llama. La severidad de Dios te despierta. El sacrificio de Dios te restaura. Y la gracia de Dios te sostiene hacia adelante. Este es el patrón de la Escritura. Este es el patrón de la redención. Este es el patrón del Éxodo. El Evangelio escondido en el Éxodo. Y aquí es donde haremos una pausa por ahora. Porque antes de la Pascua, antes de la sangre en los postes de las puertas, antes de que el mar se abra y el canto se eleve al otro lado, ocurre algo más. Algo que no podemos ignorar. Una nación que una vez vivió bajo bendición comienza a desmoronarse. El orden moral colapsa. La verdad se vuelve negociable. El bien y el mal pierden su forma. Los cimientos se agrietan. En el próximo video recorreremos las plagas, no como curiosidades antiguas, sino como espejos. Espejos de lo que le sucede a cualquier pueblo, cualquier cultura, cualquier generación que endurece su corazón contra el mandato de Dios. Y cuando lleguemos al tercer video, veremos la respuesta que Dios provee: la cobertura, la sangre, la redención escondida en las sombras del Éxodo. Bendición, ley, rebelión, castigo y exilio. Y una cobertura que lo cambia todo. Hemos visto el comienzo del patrón. Luego veremos lo que sucede cuando el patrón se quiebra. Y finalmente veremos cómo Dios lo restaura. Este es Rocking Chair, y estás escuchando mis permutaciones. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora elige la vida, para que tú y tus hijos vivan, y para que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y te aferres a Él. Sus tiernas misericordias son nuevas cada mañana. Su amor nunca falla. No hay nadie fiel como el Señor. Él es un amigo verdadero que permanece más cerca que un hermano. Esta es su historia. Y este es su amor por ti.